Constitución, norma fundamental, Constitución escrita, Constitución política, Carta Magna, algunas formas de conocerla, pero, ¿realmente qué es? Se considera una norma fundamental que su función es garantizar los derechos de los ciudadanos, convivencia entre los mismos y organizar instituciones del Estado. Siendo completamente reales, una constitución no es plenamente un documento, sino un sistema el cual nace cuando una sociedad existe. La universalización de la constitución escrita se dio a partir del siglo XVIII en colonias inglesas de América del Norte, Estados Unidos de América, y posteriormente en territorio europeo empezó a surgir por el siglo XIX, cuando, por consiguiente, se inauguró la época del Estado constitucional. Claro, cada país se reflejó en su propio texto constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos surgió en 1917. La Constitución escrita posee dos características. Es una norma supralegal, es decir, no puede ser alterada o reformada mediante los procedimientos ordinarios, por lo que se considera que la Constitución escrita es la norma máxima y ninguna ley puede modificarla. Su segunda característica es que no puede ser contradicha ni ignorada por los poderes públicos. En cualquier contradicción, este será considerado como inconstitucional y ser acreedor de una sanción. Debido al poder que posee la Constitución, esto nos pone la problemática de su fuerza normativa, ya que no existe nada arriba de esta. A esta fuerza imparable se le han otorgado dos respuestas: constitucionalismo liberal y constitucionalismo democrático. El constitucionalismo liberal se da como un documento político que regula el comportamiento de la sociedad en conjunto, aceptada socialmente, basada en la época histórica en la que se encuentra actualmente. Hay que tener eso bien claro, puesto que cuando se evita, entonces la realidad va contra la norma. La Constitución escrita es un mal necesario, creado por el terremoto que tuvo su epicentro en la Revolución Francesa. El constitucionalismo democrático. Esta, a diferencia de la Constitución liberal, es que se trata de una norma jurídica. La Constitución racional normativa no haría acto como ordenación jurídica hasta después de la Primera Guerra Mundial, ya que era necesario reafirmar el principio de soberanía popular como fundamento indiscutible del concepto de constitución, elegido por el pueblo. La Constitución racional normativa se compone de dos elementos, uno formal y otro material. Formal porque debe ser un producto de la sociedad y no una norma sin consentimiento, y materialmente porque tiene que permitir a la sociedad autodirigirse políticamente de manera permanente. Sin embargo, esta Constitución racional normativa posee problemas. Primero, la cuestión de quién ejerce la Constitución, o sea, el poder constituyente. Segundo, el interpretamiento de las normas, así su segundo cuestionamiento, ¿quién debe ser el intérprete? También puede existir una mala interpretación. Tercero, garantizar la estabilidad y permanencia de la Constitución. Cuarto, garantización de la supremacía de la Constitución hacia otras normas. Eso es el control de constitucionalidad. Esto deriva a la naturaleza de la Constitución escrita como racional normativa. Alguien la tiene que crear, de alguna manera hay que interpretarla, en algún momento hay que revisarla, y de alguna forma hay que evitar su vulneración. Y, para concluir, tocamos el poder constituyente. Sin el poder constituyente no existe constitución, este se considera su creador. El poder constituyente reside en el pueblo. Baste recordar el preámbulo de la Constitución Federal de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, ordenamos y establecemos esta Constitución. Sin embargo, en Europa, este poder constituyente ha sido problemático por motivos históricos. Aquí se evidencia la diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos. Los constituidos son de naturaleza jurídica, ya que están definidos en la Constitución, mientras que el poder constituyente posee un vacío jurídico, por considerarse el origen del derecho y no existir nada antes de él. Sieyes lo describe así en su libro, ¿Qué es el tercer estado? Es un poder originario y único que no encuentra un fundamento fuera de sí mismo, pues no existe nada antes de él. Es un poder sin condiciones, frente al cual no existen límites formales ni materiales. Su titularidad es una característica del mismo poder constituyente. Como ya sabemos, sin poder constituyente no hay constitución, pero sin soberanía no hay poder constituyente. Y estos son los tres factores de una ecuación que dará como resultado una constitución legítima. El poder constituyente es el instrumento para volver realidad una determinada concepción de la soberanía. Por último, podemos ver el proceso de elección del poder constituyente. Lo veremos como un proceso democrático en este caso.
Sin embargo, esto quiere decir que no siempre hay uno que a todos les guste, por lo que podremos ver aquí los procesos constituyentes. Es decir, no hay una constitución que a todos les agrade. Como un último punto, tenemos que diferenciar los poderes: poder constituyente, poderes constituidos y poder revisor de la Constitución. El poder constituyente es el que crea la norma fundamental. Los constituidos son creados con base a la Constitución, limitados por la misma, tienen múltiples funciones y fueron creados para gobernar, además de poseer naturaleza jurídica. Sí, la Constitución no gobierna, pero es un poder ilimitado. Por lo tanto, podemos apuntar que el poder constituyente es un creador, anterior y hace la Constitución, mientras que los poderes constituidos fueron creados, son posteriores y se encargan de gobernar. Como último punto, cabe aclarar que el poder constituyente originario, también conocido como fundacional, que es el que crea la Constitución, desaparece una vez lograda su misión, pero a cambio deja un órgano que se encarga de suplir sus deficiencias y encarar nuevos problemas que se presenten. Este órgano se le llama poder revisor de la Constitución o poder constituyente derivado, instituido o permanente. En conclusión, notamos que la Constitución es una norma fundamental creada para regular una sociedad, que fue hecha por un poder elegido por el pueblo mediante un proceso, la cual crea más poderes para gobernar y estabilizar el comportamiento social.